Bueno, amada familia, nos hemos reunido en este día tan neurálgico porque es un día de nerviosismo. ¿Por qué, pastor? Porque es 23 de diciembre. Y por más raíces hebreas que nosotros digamos que estamos caminando, más de uno todavía le está haciendo la 23 de diciembre, ¿qué voy a hacer? La prédica del día de hoy, la enseñanza se llama ¿Cómo se conoce a Yahweh? En estas fechas es que nos damos cuenta si sí realmente hemos conocido a Yahweh. Gloria al Eterno por el 24 de diciembre. ¿Cómo así, pastor? Ay, 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 lo que te espera. Gracias al Eterno por estos momentos, porque entonces te vas a dar cuenta dónde tú estás parado. Si la verdad si la verdad está haciendo poder en ti o la mentira todavía te tiene oprimido. Créame que afecta. ¿Cómo estuvo el servicio de la semana pasada? ¡A reventar! Amén, ¿cierto? ¿Y dónde están? ¿Qué pachó? ¿Qué pachó? Sí. Y eso es bueno, no hay problema. Pero que en las vacaciones no vayan a ser engañados. Que en las vacaciones no sucumban ante la trampa. Y voy a poner un ejemplo muy jocoso de un amigo mío hace muchos años, y ni siquiera estábamos en las raíces hebreas, pero ustedes se van a identificar con esto. Él ha sido cristiano desde hace muchos años y nos contó la historia. Cuando uno está en el cristianismo, uno celebra todas las festividades que nos enseñaron en el catolicismo. Y llegando a estas fechas, se fue para donde su familia, donde todos estaban esperando que llegara el cristiano de la reunión. Él cuenta en su testimonio personal hace años, solamente lo estoy poniendo allá para no tener que dar testimonios de raíces hebreas, que se sentó alrededor de todos sus hermanos y todos sus hermanos empezaron a contar esa noche de Navidad chistes doble sentido. Claro, ninguno era creyente en la fe. Y que cuenten. Dice, pastor, no me preguntes cómo yo me fui envolviendo y sintiendo que yo era como mi familia, y empecé a contar chistes también de doble sentido. Eso se llama el ambiente ministra. Yo siempre le enseño a la gente, para donde usted se vaya, con quien usted camine, con quien usted se reúne, usted sale untado. El ambiente ministra. Y él se dejó ministrar por toda su familia. Después de media hora hacer fuerza ahí, soltó el chiste. Lo que él no sabía era que todo ese familia estaba esperando que el cristiano soltara el chiste. Y en coro todo el mundo volteó y lo miró y le dijo, ¿y eso que vos sos el cristiano de la familia? Ahora simplemente haga exégesis, aplique el principio que se llama Kal Vajomer y transpórtelo a las raíces hebreas. Ya. ¿Qué vamos a hacer? El pastor Diego Higuita, porque sabe cómo es la situación, le dice a los que están este año en las raíces hebreas y caminando en Torah, utilice esta Navidad para despedirse de su familia, que usted no va a volver a celebrar eso. Úselo. El pastor Diego Higuita lo autoriza a que vaya y haga el último avance con respeto con su familia, y que usted diga, de ahora en adelante, así como yo he respetado esta festividad y estoy a ustedes con usted aquí, aunque ya no lo creo, quiero que de ahora en adelante respeten ahora la decisión que yo he tomado de hacerlo diferente. Lo sigo amando, lo sigo respetando y no me voy a meter en su creencia. Como les digo, lo respeto, pero de ahora en adelante ustedes me van a empezar a respetar a mí en las creencias mías. Ya. Entonces, las personas están luchando allá afuera, pero es que ¿por qué no me respetan mi Navidad? Bueno, se la respetamos, pero respétanos que nosotros no la celebramos. Ya. El respeto debe ser mutuo, ¿o no?
Entonces usted dice de esa manera. Los que ya llevan 2, 3 años y siguen en la lucha, honestamente yo creo que están en el ministerio equivocado. No les ha amanecido. Créame. Pastor, usted me está sacando. Hay gente que lo toma así. Yo no le estoy diciendo que vaya. Pero yo le estoy diciendo, ¿para qué se engaña a usted mismo? ¿Para qué? Aleluya, aleluya. Y mañana, tin, tirín, tin, 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 tin. ¿Cómo se va a sentir usted? Que no se escucha bien, hermana mía. Estamos haciendo pruebas, no se preocupe. Estamos esperando que todos los programas nos funcionen bien. Si no se escucha bien, no hay problema, hermana. De todas maneras, en la grabación de pronto se ve bien. Estamos en tiempos distractores. Este tiempo es muy distractor. Primera distracción, que nos dicen, ya se va a acabar el año, empiezo el 1 de enero. Ojo con esa distracción. Por ejemplo, yo los invito cada 8 días a que lean la parachá. De pronto usted dice, no, en enero empiezo. En enero ya está tarde, porque esto se empieza a leer desde octubre. Entonces ya en enero está más tarde todavía. No, en enero empiezo la dieta. Error. Es un distractor, porque si usted analiza, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero no hay ninguna diferencia. Ninguna. Como usted viva el 31 de diciembre, así va a amanecer viviendo el 1 de enero. No se engañe, eso es un concepto distractor de este tiempo. Y como este es un mensaje que va a quedar en la internet, no importa qué año es, importa que es diciembre, importa que es 23 de diciembre. Porque este mensaje pueden pasar los años y en cualquier momento cualquier persona que vea este mensaje puede estar pasando uno de esos momentos bien distractores en la vida. El pueblo del Eterno es el que debe estar más preocupado por las distracciones de este tiempo, porque van a ser afectados de una forma u otra. El que está en tinieblas, está en tinieblas. ¿Cuánto tiempo no estuvimos en tinieblas? Yo, casi 40 años en tinieblas. Y aquí estoy. Pero cuando vino la luz, yo no la rechacé. Cuando llegó la luz, entonces me apoderé de la luz y quise caminar en la luz, pero no andar en luz y en tiniebla. En luz y en tiniebla. ¿Por qué? Porque Filipenses nos enseña que el hombre de doble ánimo no progresará en ninguno de sus caminos. Entonces aquí viene un tiempo decisivo. Las palabras que estamos estableciendo en este día van a servir en cualquier momento, en cualquier tiempo que cualquier persona esté afectada por un elemento distractor, que en estos días está a su máxima potencia. Solamente pasando por por el 826 y la 40. ¿Usted sí qué? Solamente esa cantidad de luces a usted ya lo empieza a tocar aquel espiritutito. Espíritu que se siente el espíritu. Que no se sienta aquí, por favor, porque ese espíritu trae nostalgia, trae tristeza, trae angustia, trae agonía. Y hay personas que, usted sabe la cantidad de pastores que se están suicidando en Brasil. Vaya, mire las estadísticas en este tiempo. Y cada día nosotros nos vamos a ver más afectados por los elementos distractores. ¿Qué distraen estos elementos? ¿Cuál distracción es? Nos distraen de la santidad a la que fuimos llamados. ¿Qué es santidad, pastor? Guardarnos para obedecer al Eterno. Entonces nos quieren distraer para que sigamos en el mundo. Nos quieren distraer del propósito. ¿Cuál es la riqueza verdadera de un hombre que ha entendido su propósito? Encontrar a otro para que encuentre su propósito.
Dejar que cada persona sepa que vino a esta tierra con una condición importante y que puede dejar un legado a la humanidad, que puede dejar su nombre marcado en una situación buena. Ese es el propósito de cada hombre, llevar a otra persona a eso, para que tu nombre no sea borrado. Que recuerden, ese hombre fue el que me enseñó, ese hombre fue el que, esa persona me llevó a mí a otro nivel. Afectar la vida de alguien más. ¿Distractor de qué? Del llamamiento. Quiero que sepa, amado hermano, que la gran mayoría de los que están aquí sentados en este lugar y nos están viendo por la internet, que han abrazado las raíces hebreas, que han abrazado la Torá y la obediencia a los mandamientos, ya hicieron el recorrido de catolicismo a cristianismo. Y en el cristianismo se dieron cuenta que tenían un llamado para llevar este mensaje. Pues quiero que sepa que ese llamado sigue vigente en las raíces hebreas. Lo único que usted tiene que llenarse del conocimiento correcto, porque usted va a ser usado en este tiempo. Pero como esta condición de distracción es tan fuerte, hasta el llamamiento queda uno distraído. ¿A qué fui llamado yo? Hombres de Dios que no tienen llamamiento ministerial a hablar con el pueblo, sino que son columnas financieras del reino, en este tiempo se distraen de sus negocios. Bajan la guardia. Ya no vuelven a llenar sus agendas de citas. En enero empiezo otra vez a llamar a mis clientes. Error. Mientras que todos están dormidos, usted es el que debe estar tomando todas las citas. Porque usted hasta el último día de lo que llaman el año gregoriano, usted tiene citas, porque usted va a empezar con esa misma potencia el otro año. Se están distrayendo de su propia familia. No, en enero sacamos los niños. O en enero empiezo esto o hago lo otro. Cuando yo les estoy hablando de estos distractores y estoy poniendo en perspectiva lo que usted debe estar haciendo, enfocado en su santidad, en sus propósitos eternos, en el llamamiento que Dios le ha hecho, en la plataforma financiera que Dios le ha dado a usted, en su familia, yo le estoy hablando de toda la condición de bienestar espiritual del pueblo de Dios. Eso es bienestar. Cuando una persona camina en santidad, que tiene claro el propósito. Cuando yo hablo de propósito, a veces la gente se asusta, cree que el propósito tiene que ser predicar. No, quizás el propósito suyo sea ser el mejor esposo, porque a través de ese testimonio familiar muchas personas se van a convertir cuando usted es un buen padre, un buen esposo, un buen hermano, un buen amigo. Ese es el único propósito. Ya verá el Eterno si te va a dar ministerio o no, pero que al menos digan: wow, yo quiero vivir como vive esa familia. Han sido transformados. De verdad que esta información los ha puesto a vivir bueno. Yo quiero vivir así. Todo lo que les estoy diciendo tiene que ver con el bienestar espiritual de sus vidas, porque el bienestar espiritual trasciende. En cambio, la distracción es todo lo que tiene que ver con la carne. La distracción siempre va a apuntar directamente a la carne y al placer del ser humano. Vamos a analizar cuál es el target de esta distracción. ¿Dónde ataca? En nuestra carne, y nosotros cómo logramos identificar y decir: estoy bajo agente distractor, pastor. Gálatas 5 del 19 al 21. Gálatas 5 del 19 al 21 vamos a ver de qué manera es que nosotros notamos que hemos sido afectados por esta distracción. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo tienen? Porque las obras de la carne son bien conocidas. Estoy utilizando la pechita.
La versión pechita, porque ahí los versículos que hoy necesitaba tienen una claridad muy buena en lo que hoy quiero platicar con ustedes. Porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impureza, disolución, idolatría, brujería, enemistad, contienda, envidia, ira, contumacia, divisiones, sectarismos, rencor, homicidio, ahí se me rayó el disco, orgías y cualquier cosa semejante a estas. Les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, o sea el año pasado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. ¿Qué es practicar? Por eso les decía yo, si yo el año pasado le autoricé que se despidiera, este año no le autorizo que se despida. Si usted este año, después de que el año pasado le advertí, usted cae, entonces usted se mira al espejo y dice: estoy practicando el pecado. No soy capaz de dejarlo, practico. ¿Tienes problema conmigo? No. ¿Tienes problema con Dios? Tampoco. Tienes problema con el bienestar de la santidad, el propósito, el llamamiento, los negocios y la familia, punto. Ya. Dios no va a estar allá y me va a fallar este 24. No. Le vayamos por 40 años. El pastor: ay, voy a llamar a ver en dónde están ahora, ¿no? Estoy en el Facebook a ver dónde están metidos. Cuando se dañe tu santidad, tu propósito, tu llamamiento, tus negocios y tu familia, entonces te vas a dar cuenta que vino la acción por haber practicado el pecado. Simple. Es simple, hermanos míos. Solamente yo informo acerca de la verdad. El mundo vive en estas distracciones. Así vive el mundo. Allá están distraídos allá afuera. Todo el mundo está preparando. Ahorita salíamos de la casa con el hermano Adolfo, que me dio el ray, y me decía la esposa: ¿cómo está de tranquila esta calle? Y dice Adolfo: es que todo el mundo está listo para matar el marranito. Sí. Todo el mundo está enfocado allá, distraído en lo que le toca. Pero los hijos de la luz no. Nosotros estamos aquí. Espérate un momentico que yo sé cómo está operando esto. A mí ya se me abrieron los ojos y el entendimiento, y yo no voy para donde va Vicente. Amén. Israel vive enfocado. Israel vive enfocado. Y yo le pido al eterno Rey de Israel que cada israelita que podamos formar en EMC Shalom Internacional tenga el carácter del primer ministro Netanyahu. Ay, yo me inspiro cuando yo veo a ese hombre que se para así en esos 45 segundos en las Naciones Unidas, que guardó silencio y los miraba a todos y con el silencio les habló todo. Se llama carácter. Y ahora los discursos que está soltando solamente por el hecho de que él estaba esperando que una nación poderosa le aprobara que Jerusalén es la capital de Israel. No necesita nada más. Iba en contra de la ONU, iba en contra de todo el que se levante. Ese es el carácter de un israelita. Netanyahu tiene que venir de Natanael. ¿Qué dijo el Mesías cuando vio a Natanael? He ahí un verdadero israelita en el cual no hay Netanyahu, Natanael. Tienen que ser familias por ahí. Carácter. Decir las cosas. Cuando tú dices las cosas, estás haciendo la manifestación de amor más grande. Porque cuando tú amas, tú les hablas, tú les dices. Cuando tú no hablas, pues tú no, que vaya y les vaya. Pero cuando tú amas, tú prefieres el choque a que la persona sucumba y caiga. El que ama verdaderamente confronta. El que ama se arriesga.
El que ama pone una postura de autoridad, porque ama, porque va a proteger. Y en el momento del golpe, la otra persona se va a acordar quién fue el que tuvo el carácter para decirle las cosas. Yo debía escuchar a fulano. Estuvo ahí, prefirió que yo me enojara con él, pero no se movió de su postura, y yo debía haberlo escuchado. Es preferible eso, hermano, a que nos coludamos con los distractores de este tiempo. Debemos saber intervenir. Nosotros somos un pueblo espiritual. Somos un pueblo espiritual, un pueblo con propósito. ¿Cuál es el primer propósito simple que tenemos? Establecer la unidad de la casa de Israel y empezar a traer las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es nuestro propósito. Primer propósito. En el camino tenemos que aprender a vivir como una familia de Torah, como una familia que glorifica el nombre de Yahweh, una familia que va prosperando en medio de las circunstancias difíciles, pero nuestro propósito es ser un pueblo llamado casa de Israel y traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Punto. Nosotros no nos podemos salir de esa condición. Es un problema cuando nos salimos de esa condición. Propósito. El pueblo espiritual de Yahweh tiene propósito. Primera de Juan 4, del 4 al 6. Primera de Juan. Primera de Juan está antes de segunda de Juan. No es el evangelio de Juan, es llegando a Apocalipsis. ¿Cómo está el pueblo de Israel? El pueblo que se enfoca espiritualmente. Dice el versículo 4: porque ustedes son hijos de Dios y los han vencido a ellos, porque mayor es el que está en ustedes que el que está allá afuera en el mundo. Ellos pertenecen al mundo, por eso los que hablan es del mundo, por eso lo que hablan es del mundo y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Elohim. El que conoce a Elohim, nos escucha. El que no es de Elohim no nos escucha. Quiero que sepan algo y les voy a dar ánimo. Hay una sed de escuchar a hijos de Dios impresionante. Lo que pasa es que los hijos de Dios no están hablando, pero hay sed allá afuera. Hay sed. Todos estos acontecimientos distractores que lamentablemente ahora no son solamente rumbas, sino masacres, situaciones duras, está abriendo los oídos de la gente, y la gente quiere escuchar acerca de este Dios. Pero los hombres de Dios no están hablando. Ojo con eso. Ojo que hay que despertar esta situación. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Si nosotros conocemos a Dios, hermano mío, nosotros conocemos el espíritu de la verdad y conocemos el espíritu del engaño. Nosotros, hay algo que nos engaña con mucha facilidad a todo el mundo. Se llama la publicidad. La publicidad engaña. Todas las mujeres creen que comprando esa blusa todas van a quedar igual. No es así. No es así. La publicidad engaña. La forma en que se dicen las cosas engaña. Por eso uno tiene que tener el espíritu de la verdad para discernir en todas las áreas si vamos por el camino correcto o por el camino incorrecto. Estoy hablándole a un pueblo de Dios que tiene propósito, a un pueblo de Dios que está enfocado, a un pueblo de Dios que es espiritual. Estoy apelando a todo el esfuerzo que usted ha hecho en los últimos meses, en los últimos años, de mantenerse firme en las cosas del Eterno, para que en estos días de distracción usted no sucumba y usted caiga. Invéntese algo. Haga algo, pero no caiga.
Marque la diferencia. Usted marca la diferencia y usted va a ver una respuesta. Aquellas personas que dicen que algún día las cosas van a cambiar, pero siempre está haciendo lo mismo, eso no va a pasar. Las cosas cambian cuando usted empieza a actuar diferente hoy. Vámonos para Juan 14:17. Ahora sí van a ir al Evangelio de Juan, no primera de Juan. Juan 14:17. Porque es importante que ustedes identifiquen que son poseedores del Espíritu de la verdad. ¿Ok? Dice la Escritura, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha conocido. La enseñanza del día de hoy se llama ¿cómo se conoce a Yahweh? Y a Yahweh se conoce solamente a través del Espíritu de la verdad. Si el Espíritu de la verdad no está en ti, no lo vas a conocer. Necesitamos que ese Espíritu de la verdad esté en nosotros para poder conocerle. Dice luego el versículo, pero ustedes lo conocen. Levanten la mano, pero ustedes lo conocen. ¿Quién lo conoce? ¿Por qué usted sabe que tiene el Espíritu de la verdad? Porque usted se sumergió en las aguas en el nombre de Yeshua, porque usted obedece la palabra del Eterno, porque usted vino a caminar en obediencia, porque para usted el Chava es un deleite, porque usted está esperando cada fiesta del Rey, porque usted está anhelante de guardar los mandamientos de Dios, porque fue bañado por la sangre del Mesías. Entonces ese Espíritu de la verdad está en usted, usted lo conoce. Dice, porque habita con ustedes y está con ustedes. Entonces, ¿cuál es el mensaje del día de hoy? Que usted entienda que por cuanto el Espíritu de Yahweh está en ti, usted no puede salir a contristar ese espíritu allá afuera. Ponle mute, amada María. Ustedes conocen ese espíritu porque habita en ustedes, porque está con ustedes. Cuando leemos el versículo siguiente, porque nos da una paternidad. Dice el versículo 18, no los dejaré huérfanos. ¿Quién era el que estaba hablando en ese momento en Juan capítulo 14? Yeshua. Y aquí empieza ese fenómeno precioso de la unicidad. Si usted no lee la palabra del Eterno con el concepto claro de la unicidad, Yeshua estaba diciendo, no los voy a dejar huérfanos. ¿Quién deja huérfano? No los voy a dejar huérfanos, muchachos. Yo no los voy a dejar huérfanos. Unicidad, simple. Podría haber dicho muy bien, no los voy a dejar solos, les voy a mandar. Ahí está diciendo clarito, yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Cómo se conoce a una persona? ¿Cómo se conoce a alguien? De muchas maneras. Se conoce de vista, pero la palabra que uno debería decir y utilizar en ese momento es, yo lo distingo. Yo lo distingo. De vista, sí, lo he visto, pero nunca he hablado con esa persona. Nosotros decimos, sí, yo lo conozco. Conocer es más profundo. Distinguir. También se puede conocer por referencias. Otro le cuenta de esa persona, avala o destruye, lo que sea, pero no, fulanito no, muy buen trabajador. Yo lo he visto. Tremendo padre de familia. Y por referencias tú conoces a fulano, porque otras personas hablan de él. Eso es una forma de conocer a alguien. Conocemos a través de la historia.
¿Cuántos no conocimos los personajes más preciosos bíblicamente? Porque la Biblia habla de historia bíblica. Pero también en nuestros países conocimos los próceres de la independencia, los grandes héroes que trajeron la libertad a nuestros países, porque la historia nos habló de esos hombres y empezamos a tener un conocimiento de ellos. Los conocíamos. Yo conocí a Simón Bolívar. No de frente, pero por la historia conocí a Simón Bolívar. Yo creo que Simón Bolívar era parecido a Adolfo Alcorta en la cara, porque yo veo las monedas de mi país y son parecidos a Adolfo Alcorta. Pero dicen que Simón Bolívar sí era corto, era bajito, no era tan grande como Adolfo Alcorta. Cuando yo veo una imagen, la que está en Bayside, yo sé que ese es Simón Bolívar. Pero si pasa por ahí un canadiense y le dice: mira, ese es Simón Bolívar. ¿Y quién es ese? Yo lo conozco, porque la historia me lo presentó, me lo enseñó. Lo conocí tanto que le conoció una mujer por ahí que tuvo. Mire todo lo que yo conocí a ese hombre. Le decían la Pola. Hay personas que conocen por fotos. Hoy en día estamos en un fenómeno a través de la internet que todo el mundo conoce por fotos. Pero no se dan cuenta que utilizan el Photoshop y cuando se encuentran no hay nada de tal realidad, pero se conocen por fotos. Se enamoran por fotos. Pero hay quienes establecen un conocimiento por una relación directa y constante, por una interacción diaria a través de la charla, el trabajo, la convivencia, la ayuda mutua, el trabajo, tantas cosas donde se empiezan a establecer unas relaciones directas y constantes. Un ejemplo es aquellos vecinos que terminan siendo grandes amigos. Se conocen barriendo el frente de la casa. Se conocen ayudándole a arreglar la llanta cuando el otro se varó. Y empieza a crearse esta relación. Algunos llegan inclusive a convivir. Y después de esa confianza le dicen: ve, te invito a ver un partido a mi casa. O vamos a hacer un asado, quiero que vengas a mi casa. Y empieza esa relación con el vecino. Hay otros que no. Lo único que conoces de ese vecino es que cuando tú lo ves con el perrito, tú te le paras afuera. A ver si me va a dejarlo el perrito aquí afuera. Hay formas de conocer a la gente. Nosotros vamos entrando en la vida de las personas y disfrutando de esa relación de apoyo que se va otorgando por ese vínculo que se va dando. La pregunta es: ¿cómo conoces tú a Yahweh? ¿Cómo lo conoces a Él? ¿De qué manera es que tú estás teniendo este conocimiento de tu Padre Celestial, de tu Creador, del Dios que tú has decidido seguir? ¿Cómo lo conoces? ¿De qué manera estás interactuando con Él? Solamente hay una forma de conocerlo, y es a través de la manifestación visible del Dios invisible. No existe otra forma de conocerle. A través de Yeshua se conoce verdaderamente a la deidad. Vámonos para Mateo 16:13 para que notemos de qué manera es que unos creen conocer. Distinguen, pero distinguen mal. Con razón no distinguí a algunos ahorita, yo me he puesto las gafas.
Esa es otra situación. Si te trajera yo un policía de esos investigadores que saben dibujar y cogiera a cada hombre casado en este lugar, ¿cuál describiría mejor y con mayor detalle a su esposa? De esos artistas que hacen rostros por la voz de otro, ¿cuánto serías capaz de inclusive decir, ella tiene un lunarcito acá en el rostro, un huequito acá cuando se ríe? ¿Cuánto conoces a tu esposa? O viceversa. ¿Cuánto conocemos a la gente que amamos? Por eso en el Shabbat los ponemos a que miren a la esposa frente a frente. Tuvimos un Shabbat en Pereira, la primera vez que fuimos con Alejandro, y había una parejita como de 75 y 80 años, el uno y el otro. Y cuando terminamos de hacer la bendición por la esposa, yo siempre la cierro con el famoso besito. Besito. Y la viejita se puso a llorar porque hacía 15 años su esposo no le daba un beso. 15 años. Mateo 16:13 dice: al llegar Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo, miren lo que, como está interesante en la pechita. La pechita tiene esta frase aquí que me dejó a mí loco. Y a mí todo esto me inquieta porque cuando yo veo esto que defendemos en EMC, me impacta. La pregunta inicial dice Yeshua, ¿quién dicen los hombres acerca de mí? ¿Qué dicen los hombres acerca de mí? Y luego otra pregunta, ¿que soy hijo de hombre? Mira, yo no sé si usted tiene la pechita, debería anotar, voy a investigar ese versículo en la pechita. Tiene otra pregunta aparte que dice, ¿que soy hijo de hombre? ¿Por qué lo estoy diciendo así? Porque en este tiempo se está levantando un movimiento importantísimo en medio de las raíces hebreas y el mesianismo, que están diciendo que él es hijo de un hombre y le están quitando la deidad a Yeshua. Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, Johanán el Inmersor. Como que necesitan mejores gafas que las mías, ¿no? Otros que eres Elías, otros eres Jeremías o uno de los. Lo que se estaba viviendo hace 2000 años se está viviendo hoy. Hoy hay muchas personas que entraron después de venir del catolicismo, profundizar en el cristianismo y ahora entrar en el famoso concepto de la Torá y las raíces hebreas, que hoy están diciendo que ya no es el Mesías sino un hijo de hombre, un profeta hijo de hombre. Veo varias cabezas que hacen así porque saben que eso está pasando en este tiempo. ¿Cuál fue la respuesta de ellos en el versículo 14? Que los que decían conocer no veían correctamente porque lo veían como una persona distinta. No, ese debe ser Juan el Bautista, o debe ser Elías, o Jeremías, o algún profeta. El versículo 15, él hace un énfasis en otro tipo de personas y dice, pero él insistió, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Le está haciendo una pregunta específica a quiénes. ¿Y qué característica tenían estos discípulos? ¿Andaban con él? ¿Comían con él? ¿Lo conocían? ¿Viajaban con él?
estudiaban a sus pies, veían sus milagros, tenían una relación íntima con Él. Y les dijo: bueno, ustedes, a los que he invertido tiempo en ustedes y que les he mostrado cosas que no les he mostrado a otros, y que les he enseñado cosas que no le he enseñado a otros, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Contestó Simón Kefa y dijo: tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Ellos lo conocían? Efectivamente. Todos los evangelios y estos hombres que interactuaron con él dejaron testimonio escrito, histórico, biográfico de quién era este hombre. Y la forma en que lo describen, hablábamos en la charla inteligente número 10, la anterior, antes de Hanukkah, que el testimonio de estos hombres era confiable, porque fueron capaces de dar su vida sin cambiar lo que ellos contaban. Ellos fueron capaces de sufrir las muertes más duras por mantener esta verdad que ellos vieron. Mientras que los otros historiadores ni les iban ni les... ¿Cómo tantas personas al filo de la espada, en el momento de la ejecución, mantuvieron el testimonio? Eso da garantía en cualquier juicio que se haga por 2, 3, 4, 5 o más testigos de que las palabras son veraces y reales. Por eso los evangelios no se deben cuestionar bajo esa grandeza. Tú eres el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente. ¿Por qué eran importantes estas palabras? En este momento el que estaba hablando era Pedro. Pedro, catalogado como el discípulo más carnal, más vivo, el más confrontativo, arrancaorejas, que cuando lo vemos en el desarrollo del Brit Hadashah vemos cómo fue la evolución y el desarrollo espiritual de él, la madurez y la grandeza espiritual que él alcanzó. Pero que en Juan capítulo 1, en primera de Juan capítulo 5, 20, da un versículo tan poderoso con respecto a esta postura del Hijo de Dios. Primera de Juan 5, 20. Usted debe conectar ese versículo que acabamos de leer en Mateo 16, 15, que dice, el 16, 16. Pedro contestó: Kefa, tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué es importante conectarlo con Primera de Juan 5:20? Cuando lo tengan me dicen amén. Pero sabemos que el Hijo de Dios vino. Es algo que nosotros sabemos. ¿Creemos en que Él vino? Entonces este versículo es para usted que cree que Él vino. Y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estemos en Él, en el verdadero, en su Hijo Yeshua el Mashiach. Este es el verdadero ¿qué? Y la vida. Este es el verdadero ¿qué? Elohim. Ese es el verdadero Dios. Este es. Entonces, ¿qué es el Hijo? Un título. En el concepto hebreo, muchos títulos y cualidades fueron traducidas bajo los conceptos de nombre. Y lo comprobamos con el versículo del pastor Diego Higuita. ¿Cuál es el versículo del pastor Diego Higuita? Isaías 9:6, tú eres mi discípulo. Isaías 9:6.
Y vamos a leer varios versículos después de Isaías 9:6 que nos confirman a nosotros la concordancia de primera de Juan 5:20. ¿Por qué? Porque cuando usted en las raíces hebreas predica la unicidad de manera correcta, el poder del Eterno se desata con mayor majestad sobre la vida de su pueblo. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la autoridad sobre su hombro, y su nombre será llamado. Aquí les compruebo que la palabra nombre no es como usted y yo la conocemos en español. Porque para nosotros nombre es Carlos, Pedrito, José, Marcos, Sarita, Diego, Samuel. Eso es nombre. Pero en los términos hebreos el concepto nombre tiene que ver con una característica de su vida y lo que iba a ser. Una cualidad. Y dice aquí, llamará su nombre admirable, consejero, poderoso Dios, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es el hijo? El niño que nacería, el Padre eterno. Entonces empiezan a tomar sentido, forma y fuerza las palabras de Juan capítulo 1. Todos no las sabemos. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 nos dice: y esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de bondad. Pero ¿qué dice el 18 de ese mismo capítulo? Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Elohim. Y diga conmigo, y nadie lo verá. Eso no va a pasar porque el poder que hay en Él es una luz inaccesible. Él diseñó una forma de manifestarse a los hombres en Yeshua. Se manifestó de muchas maneras, lo dice Miqueas capítulo 5 versículo 2. De muchas formas Él ha salido, pero hizo una salida específica y especial en el Mashiach Yeshua, y tenemos que conocer esa forma en que Él se manifestó, porque será la única forma que veremos de Dios. Nadie ha visto jamás a Elohim, el unigénito Elohim, el que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. El que se pare frente a esa luz tostado, no hay forma, ni nosotros ni ningún ser en el universo tiene acceso a ese lugar, a su presencia completa. No, porque Él se define como una luz inaccesible, inasequible. Él solamente se dio a conocer. Capítulo 10 versículo 30 en Juan 10:30. De ahora en adelante que usted lea Juan, usted tiene que ir al nivel sod, secreto, para entender lo que Juan dice. Usted no puede entender a Juan de manera literal, ni siquiera bajo remix, alegórico. Él habla demasiado profundo acerca de la deidad. Y cuando usted lee profundamente acerca de la deidad y usted no interpreta claramente, usted creería que está en contra de la Torá, porque dice: el que no coma mi carne y beba mi sangre no recibirá esa salvación. Y la Torá está en contra del canibalismo. Entonces, ¿a qué se refería Juan? Juan está hablando de unos secretos profundos de la Escritura, del conocimiento de Dios. Entonces tenemos que aprender a leer los libros, los evangelios y las palabras en el nivel en que fueron escritos, porque no lo escribió cualquier persona, fueron personas elevadas espiritualmente. 10:30 dice: yo y mi Padre
somos uno. Yo y mi Padre somos uno. Juan 17:11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Kadosh, guárdalos en tu nombre, el que tú me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vaya ahí mismo al versículo 22. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, tal como nosotros somos uno. Romanos 9:5. ¿Lo tienen, amados? Mire cómo dice voy a leer solo el 5 y de pronto me toca, no, lo voy a leer desde el 4 para que tengamos contexto. Que son los hijos de Israel. Voy a leerlo desde el 3 entonces. Porque he orado para que yo mismo sea anatema para el Mesías en lugar de mis hermanos y mis parientes que están en la carne. Pero son los hijos de Israel a quienes pertenece la adopción. ¿A quiénes les pertenece la adopción? O sea que la adopción no se le puede dar a otro, a no ser que sea casa de Israel, porque la adopción pertenece solamente ¿a quiénes? A los hijos de Israel. ¿Está fuerte? Porque hay muchos en su concepto de que, entonces una persona de otro país no va a ser adoptado por el Mesías. Él es Dios, Él puede adoptar a quien Él quiera. Pero aquí el versículo dice, ¿a quiénes le pertenece la adopción? Maluco eso, ¿no? Maluco eso. ¿Cómo así que la adopción le pertenece solamente a los hijos de Israel? Ahí dice. La gloria, ¿a quién le pertenece? A los hijos de Israel. Los pactos, ¿a quién le pertenecen? A los hijos de Israel. La ley, ¿a quién nos pertenece? A los hijos de Israel. Cuando éramos cristianos no nos pertenecía. Era la gracia y los privilegios. El culto establecido en ella, las promesas. Oído con lo que sigue. Y los patriarcas, y por medio de quienes apareció el Mesías en la carne, que es, amén, que apareció el Mesías en la carne. ¿Quién es? ¿Quién es el Mesías? Yahweh. Punto. El Hijo es un título que se le dio a esa carne. Versículo poderoso, ustedes deberían marcar eso. Quienes apareció el Cristo en la carne, quien es Elohim sobre todas las cosas, a quienes son nuestras, ¿a quién son nuestras qué? Lean por favor. Estoy en el 5 todavía. Sigan. A quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Eso no está escrito ahí. Pechita, ponga ahí, necesito una pechita para este versículo. Porque es importante entender que por cuanto Él es el Dios sobre todas las cosas, a quien son nuestras alabanzas. Porque cuando, es que lo que voy a decir va a enojar a un poco de gente. Y el pastor Eberto me dice, pastor, no sea tan contencioso, pero yo no me puedo quedar callado, pastor Eberto. Porque en el concepto dual del mesianismo le están quitando las alabanzas al Mesías.
Unas hermanas en la congregación en Medellín fueron invitadas a un matrimonio y les prohibieron que si le iban a cantar alabanzas a Yeshua no le podían cantar, porque solamente se debía alabar al Padre. Ahí empieza el concepto dual del mesianismo a hacer el daño. Mientras que no haya unicidad, le estarán quitando la gloria y la majestad al Rey Creador hecho carne. Me toca decirlo, Pastor Eberto. Filipenses 2:6. Yo me he controlado, Pastor Eberto, créeme que sí. Filipenses 2:6. Filipenses 2:6 dice: quien siendo la imagen de Elohim no consideró el aferrarse a ella, siendo que es igual a Elohim. Ese que le pusieron por título Hijo de Dios es solamente un título para identificarlo, porque Él es la imagen de Dios, el cual era igual a Dios y no consideró como importante ser igual a Dios, sino que se despojó. Y cuando se despojó de esa grandeza, se hizo hombre para cumplir el propósito de amor contigo y conmigo. Tito 2:13. Tito 2:13 está después de segunda de Timoteo, amado hermano. A la expectativa de la esperanza bendita y la manifestación gloriosa del gran Elohim y Salvador nuestro, Yeshua el Mashiach. Escúchenme bien. ¿Por qué? Porque las "y" que vemos en estos pasajes son incluyentes. Yo soy el padre de Diego y de Jerónimo, y de los dos. Yo soy el padre de los dos. Yo soy padre de familia y pastor. ¿Somos dos personas distintas? No. Soy el mismo ser con dos funciones, como padre y como pastor. Pero soy el mismo. Cuando tú lees estos versículos, tú lo tienes que ver de la misma manera, porque dice: y a la expectativa de la esperanza bendita y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Yeshua el Mashiach, el gran Elohim, el único. No pueden haber dos, ni uno y medio, ni 1 3/4. Hebreos 1:8. Dos páginas adelante. Hebreos, ahora como todos son electrónicos, bueno, pase el libro. Hebreos 1:8. Aquí está citando el antiguo pacto, el Tanakh. Mientras que del Hijo dice: tu trono, oh Dios, en mayúsculas, es eterno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué dice del Hijo? Tu trono, oh Dios. Dicho desde el Tanakh. Eso está citando las palabras del Tanakh. Cuando usted ve ahí, está escrito en mayúsculas porque es una citación del Tanakh. Judas 4. Judas está justo antes de Apocalipsis. Judas 4. ¿No hay 4? Cuando alguien les diga, por ejemplo, Sofonías 3, es porque solamente tiene un capítulo. No le está dando el capítulo 1. Porque algunos hombres
han obtenido acceso, quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia de Elohim en abominación y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Adón. Así es sencillo, anótelo ahí, póngalo en rojo, hermano mío. Hombres impíos que convierten la gracia de Elohim en abominación y niegan a aquel que es el único Adón Elohim, nuestro Adón Yeshua el Mashiach. Unicidad y alerta de delicadeza espiritual, de cuidado negar a la deidad, porque cuando tú negas al Mesías estás negando a la deidad completa. O sea, la persona que llega al punto de negar al Mesías negó la creación. Negó la creación. Negó la creación. Negó a Dios. Esto es tremendo lo que les estoy diciendo. Por eso es que no les gustó a muchos. Nosotros venimos del camino de 3 en 1. Nosotros llegamos a conocer a través del catolicismo. Veníamos de adorar vírgenes, santos, que la reina del cielo y velas, de todo. Mantuvimos el mismo conocimiento de 3 en 1, pero ahora nos quitaron la idolatría en el camino cristiano evangélico. Pero este mensaje sin idolatría estaba envuelto en todo el concepto pagano, que es de lo que estamos saliendo ahorita. La lucha que usted tiene ahorita es con el paganismo. Pero si usted se pone a pensar, el mismo lío que fue para usted votar a la Virgen María es el mismo lío que tiene ahorita para soltar lo otro. Mismo lío. No fue fácil. Fue un proceso, fue un soltar de cosas, ¿cómo hago? Pero vamos en el mismo proceso. Después que usted deje todo eso, de pronto va a tener que entregar algo más bravo. Su idolatría por sus hijos. Nosotros caemos en una idolatría muy fácil con los hijos. Por favor, yo me asusto. Señor, no permitas que yo vaya a caer en eso. Ayúdame, Padre. Idolatría al dinero. Y todas esas idolatrías se coluden con: no, pastor, es que Dios nos mandó a vivir en shalom, en bienestar financiero. Sí, yo sé eso. Pero el Eterno te muestra si tienes ese gusanito de codicia ahí activado. Te lo va a mostrar y es necesario que ese gusano muera. Muchos vamos a ir en procesos de soltar condiciones idolátricas en todas las áreas. Hombres que idolatran el ministerio, que tienen que ser pastores y predicadores a lo que cueste, pues. Y si de pronto no es por ahí, y si de pronto no es ahí, te equivocaste. Cualquier tipo de idolatría, el Eterno está trabajando a través del Espíritu de la verdad para quitarnos a nosotros del camino esas condiciones y mantenernos en la perspectiva correcta. Las palabras que yo les estoy diciendo no las estoy enviando a individuos, a personas únicas. Yo estoy hablando en contra de sistemas. En contra de sistemas. No estoy hablando mal en contra de los católicos. Mi familia todavía es católica.
Estoy hablando en contra del sistema que los cobijó hace 500 años. No estoy hablando mal de los cristianos. Estoy hablando mal de un sistema cristiano que heredó todo eso del catolicismo. Entiendan cuando doy estos mensajes que no lo estoy haciendo de manera individual, porque de manera individual hacemos la tarea de alcance. Estamos hablando en contra de los sistemas que están detractando la palabra de la verdad y que están haciendo las cosas a la manera de los hombres que establecieron esas instituciones. Estas palabras van en contra de todos estos sistemas. Ellas son ordenadas por Elohim. Estas palabras que pueden sonar a controversia, el Eterno nos ordenó que debemos decirlas y que el mundo se sacuda. Efesios 5 del 9 al 11. Porque si yo callo, entonces las piedras gritarán. Porque si los que fuimos llamados a predicar la verdad nos da susto, entonces las piedras hablarán. Efesios 5 del 9 al 11. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Disciernan lo que es agradable ante el eterno Dios. No sean partícipes de las obras de las. No sean partícipes de esas obras, porque son sin fruto, sino más bien denúncielas, repréndalas en el nombre de Yeshua. Reprendo toda oscuridad en la casa de Dios. Reprendo toda oscuridad que quiere venir a cubrir las casas de los hijos de Israel. La reprendo en el nombre de Yeshua. Pastor, se le va a ir media iglesia. Ay, amén. Amén. Amén, aleluya. Porque la orden de Dios es predica la verdad. Porque si no habla la verdad, las piedras hablarán por ti. Reprende al diablo. Reprende la maldad y la oscuridad que quiere caer sobre tu vida. Repréndela, que no tenga autoridad sobre ti, que no tenga poder sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas. Repréndela en el nombre de Yeshua. Desde el 6 lo quiero leer, me voy a devolver para que tengamos contexto. Nadie los engañe con palabras vanas, vacías, porque a causa de estas cosas sobreviene la ira de Elohim a los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes estaban en tinieblas, pero ahora son la luz de nuestro Adón, Yeshua el Mashiach. Si ve que no podemos, el diseño de nosotros no nos permite estar en dos aguas. No nos permite, no hay forma. No hay forma. Somos luz. Mira el del lado, dígale, somos luz. Somos luz. Punto. Somos luz. Básico, importante. Pero quiero que sepan que este problema continuará, porque todos los días vamos a estar en épocas distintas de distracción. El mundo está diseñado para querernos desenfocar a nosotros como pueblo del Eterno. El problema grande está en que si nosotros no nos paramos en los puntos veraces de la Escritura, todo a nosotros nos va a ir consumiendo. Nosotros recibimos influencia de todos los lados. Y yo quiero que entiendan algo muy claro, por favor. No se presente allá afuera como mesiánico. Nosotros no somos mesiánicos. Punto. No somos mesiánicos. Que porque creemos en el Mesías nos vamos a poner el título de mesiánicos. No somos mesiánicos, porque el concepto mesiánico es dual.
Que no nos dé miedo decir que nosotros somos unicitarios, unicidad pura. Nosotros solamente creemos que Yeshua es Yahweh, punto. Que ustedes están mal, que se están volviendo rabinos en menos de 4 años. ¿Quién se ha puesto aquí el título de rabino? Siempre he sido y seguiré siendo el pastor Diego Higuita. No me interesan esos títulos. Me interesa predicar lo que dice la Escritura. Eso es lo que a mí me interesa. Me llaman de todo lado. No se ponga el talí como una bufanda. Tú estás gastando plata desde ese país para decirme que no me ponga el talí como una bufanda. ¿Cuántas personas no tienes en tu congregación que están esperando esa llamada tuya de amor, de cuidado? ¿Cómo estás? Y me estás llamando a mí que ni me conoces para que me ponga el talí bien puesto. No somos mesiánicos. Es una cantidad de información allá afuera que quiere venir a influenciar. Lo único que sabe hacer el mesianismo es insultar. Insultan y critican a todo el que no dice las cosas como ellos quieren. No conocen el trasfondo, cómo fue que el Señor nos llamó. El Eterno a nosotros nos sacó fue del cristianismo, y no para que pareciéramos judíos. Amamos a los judíos, los respetamos y los honramos, pero somos casa de Israel, somos Efraín. Y eso lo tiene que saber la gente. Muchos están queriendo tener validez allá afuera para que los ¿Usted sabe qué pasó en la sinagoga en Bogotá donde me hicieron la circuncisión? Y no me da miedo decirlo porque como no me la pueden volver a hacer. Me acuesto en una camilla porque yo estoy pensando que estoy en una sinagoga ortodoxa. Yo estoy pensando eso. Y los testigos que fueron conmigo desde aquí, desde Miami, saben. Esto es una sinagoga ortodoxa. Y en medio de la recuperación y todo, yo miro así en una estantería y veo una Biblia de las que compré en Cali que tiene el Nuevo Testamento. No, eso no es una Biblia. Yo no estoy en una sinagoga ortodoxa. Entonces había un hombre allá danzando, pero en una felicidad. Yo lo llamo, hermano, venga, ¿por qué allá en esa vitrina están vendiendo una Biblia completa? Y mira para los lados así a ver que no lo vea el rabino. No, porque es que nosotros somos mesiánicos. Mesiánicos, yo creí que eran ortodoxos. Sí, no estamos diciendo que somos mesiánicos, no podemos decirlo, nos tenemos que presentar como ortodoxos para que nos den una certificación rabínica desde Israel. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama negar al Mesías. Eso se llama mentira. Eso se llama no ser un israelita, porque en un israelita no hay engaño. Y yo soy un israelita. Hay otros pastores que me llaman y me dicen: pastor, nosotros conocimos su vida, pero usted no tiene necesidad de estar dando su testimonio. ¿Qué? Si el que me sacó de ahí es el que merece llevarse la gloria. Yo no soy nadie. Si mi ministerio no va a crecer por el pésimo testimonio de lo que fue Diego Higuita, pues que no crezca. Porque de pronto no fui yo el llamado a crecer. De pronto el llamado a crecer fue Santos o cualquier otro predicador que hay ahí. Yo solamente fui llamado a entrenarlo para que él fuera el grande. Y eso a mí no me da susto. Entonces nosotros tenemos que entender eso, amado hermano. Estos tiempos de corrupción y de distracción se tienen que combatir con la verdad. Usted tiene que salir de aquí inyectado de bendición. Usted tiene que salir inyectado del Espíritu para que mañana y la semana que viene nadie pueda contaminarlo. Eso hace un pastor por sus ovejas: cuidarlas y protegerlas.
Quiero que sepan que las raíces hebreas no estamos ajenos a que se den esas inclinaciones. ¿Por qué? Porque como venimos de diferentes sistemas, aquí hay varias hermanas que yo me admiro por ustedes, porque ustedes vienen del mesianismo. No, pastor, ya sé que el lugar es este. Otros vienen del cristianismo, pero por ejemplo del cristianismo trinitario, otros que no creían en el movimiento del Espíritu Santo, diferentes tendencias denominacionales, pero llegaron a las raíces hebreas porque Dios los llamó. Pero están entendiendo estas raíces hebreas bajo la influencia de esas doctrinas. Y así no se puede. Usted no puede validar las raíces hebreas con la doctrina que le dieron, y más cuando esa doctrina está equivocada. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día en las raíces hebreas? La dualidad versus la unidad, la unicidad. ¿Qué son dos? ¿Qué es uno? ¿Qué son dos? ¿Qué es uno? ¿Quiénes estuvieron en el estudio de Parachá el día de hoy? ¿Vieron esa haftará del día de hoy en Ezequiel 37, 15, 28? ¿Cómo cierra con potencial esta información que yo les estoy dando este día? Violenta. Ezequiel 37 del 15 al 28, y con esto cerramos para que vamos por ese wrap de pollo. Ezequiel 37. Usted se tiene que conectar a los estudios de Parachá, porque es la garantía que yo le doy a usted. Hoy cerró con broche de oro el pastor Vladimir Hernández desde Chile, un pastor cristiano que cuando llegó hace un año al ministerio y le explicamos, él me dijo: pastor, yo le prometo que yo voy a hacer este año completo de Parachá, y si yo cogí la fuerza de esto y me identifico con lo que es MC, yo empiezo a enseñar Parachá. Y hoy empezó. Él mismo me llamó: pastor, ¿se acuerda que hace un año le dije, ya cumplí mi ciclo de Torah? Y me veo en la condición de empezar a enseñar. Para la esposa fue durísimo, porque ya estaba acostumbrada a eso de la cobertura, y que la soltó la cobertura, y que yo no sé qué, que su apóstol. Ella casi se me muere, la pastora Fabiola, porque venimos con todo ese concepto de contaminación, cuando la única cabeza que cada uno de nosotros debe tener se llama Yeshua el Mashiach. Él fue el que dio la sangre por ti. Eso no se puede confundir con autoridad. Punto. Que hay una autoridad, que hay un ministerio y hay alguien que dirige, sí, pero tu autoridad se llama Yeshua el Mashiach. Él fue el que derramó la sangre por ti. Tú reprendes en ese nombre. Tú no reprendes en mi nombre. Tú reprendes en el nombre de tu Redentor, en el nombre de Yeshua. Reprendemos las tinieblas. Importantísimo. 37 desde el 15 hasta el 28. Les leo esta palabra para que terminemos de manera especial, porque esta haftará parece que hubiese sido dedicada a mi ministerio, porque yo me vi reflejado en toda la defensa que yo hago constante de lo que significa caminar en raíces hebreas. No tenga temor, inclusive, de preguntarle a mesiánicos cuándo fue que se convirtieron. Oiga lo que les estoy diciendo. Y que se llene ese Facebook de mesiánicos enojados. Pregúntele a los mesiánicos cuándo fue que se convirtieron y no saben qué es el nuevo nacimiento. Siguen diciendo: no, cuando empecé a guardar los mandamientos. La Biblia no enseña eso. Eso no es conversión. No, cuando le abrí mi corazón al Mashiach. La Biblia no dice eso. Tienen el mismo rezago cristiano y se ponen a criticarlo a uno porque tiene uno algún deje cristiano. La Escritura enseña que para que usted sea parte de Israel, usted tiene que nacer de nuevo, como lo enseñó Yeshua en Juan capítulo 3. Y si la persona no se ha sumergido en el nombre de Yeshua, todavía no se le han limpiado sus pecados. ¿Puedo dar tu testimonio, hermano Isaías? Tremendo conocedor de raíces hebreas. A todo el mundo le ayuda a Liliana Hunter. Apenas llegó, diagnóstico,
¿Y qué hubo con la conversión? No, pastor, un bautizo, sí, hace como 12 años. Sí, en el nombre de Jesús. Usted no está bien bautizado, mijo. Al otro día, pastor, para el agua. Primero que hay que hacer es la inmersión en forma correcta. Si yo voy a hablar con un israelita, tengo que primero que me presente la visa si es israelita o no. Pero yo le voy a empezar a dar un conocimiento a una persona que todavía no forma parte de Israel. Usted es israelita el día que se sumerge en las aguas en el nombre de Yeshua. Antes no. Pastor, y si me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues le pusieron el sello de Turquía, mi hijo. Pero no fue el de Israel. Fue a la embajada de Turquía, pero no fue a la de Israel. Es importantísimo que lo tengamos claro, amado hermano. Después vino a mí palabra de Yahweh diciendo: tú, hijo de hombre, el que se llamó el hijo del hombre, Yeshua el Mashiach, toma un trozo de madera. Míralo acá, bendito el Eterno. Este es nuestro ministerio, véalo. Tu hijo de hombre, toma un trozo de madera y escribe en ella: Judá y los hijos de Israel, sus compañeros, las dos casas. Toma enseguida otro trozo de madera y escribe sobre él: José, casa de Efraín, y todos los hijos de Israel, sus compañeros. Luego únelas la una con la otra para que sean una sola madera en tu mano, como lo dice Efesios capítulo 2. Y si los miembros de tu pueblo dicen: danos a conocer el significado de estas cosas, tú les dirás: así dice el Señor de señores. Mira desde donde empieza a manifestarse este título, el Señor de señores. Se supone que está hablando ¿quién? Yahweh. En el versículo 15 dice: vino a mí palabra de ¿quién? Y en el versículo 19 dice: tú les dirás: así dice el Señor de señores. Así dice Yeshua el Mashiach. He aquí que tomaré el trozo de madera de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y lo pondré junto con el trozo de Judá, y los haré uno solo, una sola madera, y serán uno en mi mano. Serán uno en mi mano. ¿Y sabe cuándo fueron uno en su mano? Cuando esa mano fue atravesada por un clavo en ese madero. No fue por decisión propia: yo voy a agarrarlo. No, y hágame el favor y me le ponen un clavo a esa mano, porque yo aquí sello mi pueblo. Por eso es importante ese sacrificio, porque en ese sacrificio no solamente se unieron los dos maderos, el que él llevaba en sus hombros después de la flagelación hacia el Calvario, y el que lo estaba esperando allá para pegar esos dos maderos, y su mano pegada con un clavo ahí. Y serán uno en mi mano, y los trozos de madera sobre los cuales les escribas, consérvalos en tu mano a la vista de todos ellos. Por eso lo mantenemos siempre aquí en cada servicio. Todos tienen que ver que esto ya se estableció. Y diles: así dice el Señor de señores: he aquí que yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron. Ya no está hablando de Judá. ¿A quién iba a tomar de entre las naciones? A nosotros, a Israel. De entre las naciones a donde fueron, los recogeré y los traeré a su propia tierra, como lo dice Isaías 43 del 9 al 12. Haré de ellos una sola nación en la tierra. Efesios capítulo 2. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos. Si tú fuiste pegado a este madero, tú no te contaminas más de los ídolos. Aquí pegó su mano con un clavo. No te contamines más, que eso vale.
¿Qué importa lo que diga Margarita Castañeda? ¿Qué importa lo que diga Javier Higuita? Ellos no pusieron su mano en el madero. Fue mi Rey, mi Salvador. A Él sea la gloria, la honra, la majestad, el poder y la soberanía. Solamente a Yeshua, mi Redentor. Cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios se paran de esa manera, el diablo no se acerca. El diablo no se puede acercar. Tendría que pasar toda la protección divina que se levanta alrededor tuyo. No se puede acercar el diablo. Y de esta fuerza depende que nosotros aprendamos a defender la verdad de ese sacrificio y de esa sangre, porque vienen días más difíciles. Y si el pueblo no se prepara para esos tiempos a través de la santidad, el compromiso, la oración, el amor al mensaje, enamorémonos del mensaje, prediquemos el mensaje a tiempo y a destiempo, irrumpamos en esos sistemas de engaño y traigamos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Prediquémosles que están en un error, que les están enseñando vagamente la palabra, que los están cobijando bajo una gracia que no es real, porque la gracia es ley, la gracia es un indulto, y los indultos solamente tienen poder si la ley lo respalda. La gracia es ley, porque es cuando un gobernante amparado en la ley decide perdonar a otro. Eso solamente lo puede hacer porque la ley lo escribió. Tremendo, tremendo el engaño en el que nos han metido. Y son los sistemas. No se contaminen más con sus ídolos, ni con sus aberraciones, ni con su iniquidad, porque yo los libraré de todas sus habitaciones donde pecaron y los purificaré. Ya nos purificó, ya lo hizo. No te ensucies más, hermano. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Mi siervo David reinará sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán según mis ordenanzas, andarán según mis mandamientos, y los guardarán y los pondrán por obra. Si usted ya guarda Shabbat, si usted ya guarda las fiestas del Eterno, usted es un hombre de tzitzit. En esta hora yo sé que se ha establecido un cerco protector alrededor de su vida. No lo dañe, no lo desbarate. No vale la pena. No vale la pena, porque usted es de los que dice: si Yahweh conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién? ¿Quién contra mí? No permita que le quiten esta seguridad. No lo permita. Y vamos a cambiar esta generación. Y vamos a cambiar el sur de la Florida. Y la gente va a entender que hay un ministerio que predica Emet. Emet. Verdad. Verdad. ¿Y qué hace la verdad en nosotros? Completamente. Completamente. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. Ellos habitarán en ella, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será gobernante suyo para siempre. Y estableceré con ellos un pacto. ¿De qué? ¿Un pacto de qué? ¿Qué es un pacto de Shalom? Que usted va a estar parado en medio del conflicto y usted está en Shalom. Sobre mí hay un pacto de Shalom. Hey, pero vos, ¿por qué no te pasa esto? Estoy bajo pacto de Shalom. ¿Cómo se hace eso? Guardando los mandamientos, obedeciendo la palabra, luchando día a día. Nos toca luchar todos los días. Todos los días el enemigo siempre nos está poniendo la tentación al lado. Siempre, siempre, siempre.
Cuando yo escondo mi pecado, el enemigo toma poder. Cuando yo revelo mi pecado, el enemigo pierde poder. Cuando él ve que cada hombre tiene un buen consejero y le dice, ¿sabes qué me pasó la semana pasada esto? Hice esto y esto. Y el demonio, ya lo perdí. Este es de los que confiesa sus pecados. No, tranquilo hermano, vamos a orar por ti. El Eterno te va a fortalecer. Pero aquel que se traga sus pecadillos y los guarda y que nadie se dé cuenta, le estás dando todo el poder al enemigo. Porque estás llenando tu alcancía de concupiscencia, y ese es el poder que él necesita para irrumpir en tu vida. Pero tú lo expones, tú lo sacas a la luz, tú lo muestras, y el enemigo pierde poder. Y estableceré con ellos un pacto de shalom. Será un pacto eterno con ellos. Y los multiplicaré y pondré mi santuario dentro de ellos para siempre. Mi tabernáculo estará en medio de ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Escuchen, este versículo fue el que más me desbarató a mí. Espero, Padre, que lo entiendan como yo lo entendí, Padre. Entonces sabrán las que. Levante la mano Israel. Ustedes son Israel, ustedes ya no son las naciones. Efesios capítulo 2. Ustedes ya son Israel, ustedes ya no son las naciones. Entonces escuche bien. Entonces sabrán las naciones que yo soy ¿quién? O sea que nosotros, como no somos de las naciones, nosotros somos Israel, ya sabemos que el Señor de señores es Yahweh. O sea que el que no sabe que Yeshua es Yahweh es de las naciones todavía. Con razón, Pastor Eberto. El que no sepa que el Señor de señores es Yahweh todavía es de las naciones, porque después de que se cumplan estos pactos, entonces sabrán las naciones que yo soy Yahweh, el que santifica a Israel cuando mi santuario esté entre ellos para siempre. Para siempre. Amén. Póngase de pie, Israel.